Muy bien. Listo. Bueno, Adelante. entonces paso a presentar un poquito el proyecto. Básicamente es una aplicación de minería de textos para la detección de posturas ideológicas, como bien señala el título, ¿no? Pero más Bien. concretamente sería de posturas hacia cuestiones políticas controversiales y enfocándonos digamos, todo lo que se puede observar en la esfera pública que es Twitter, ¿no? Ujú. Y en este caso específico, lo que se dice en Twitter, todas las distintas posiciones que hay sobre el devenir de las protestas en Perú, que han ido aconteciendo desde diciembre del 2022. Entonces, tenemos un poquito para dar algo más de contexto al proyecto, ¿no? Tenemos como un acontecimiento, digamos, detonante de estas protestas, el cierre del Congreso y la detección del expresidente Pedro Castillo. Y volvemos a recordar que, digamos, es una cuestión detonante, más no causal propiamente hablando, porque digamos que esto se viene dando en el marco de un proceso de crisis política. Hemos tenido básicamente como un indicador fuerte así para darnos cuenta rápidamente, 6 presidentes en 4 años, ¿no? Y una rotación de gabinetes ministeriales tremenda, constante, en realidad que eso sí no tengo la cifra exacta, pero es muchísima, mayor esa rotación de ministros y de cambio de gabinetes. En ese sentido, en el marco de esa crisis política se da también, se va acompañada por un proceso de desaprobación creciente por parte de la ciudadanía hacia instituciones como el Congreso, como el Ejecutivo, y que, digamos, bueno, la desaprobación hacia el Congreso es mucho mayor en comparación al Ejecutivo, y esto se atenúa más en situaciones de provincia, que es donde más se ha desatado esta ola de protestas, ¿no? Y bueno, eso es un poco el marco contextual. Ya para ir al tema de fondo, que es sobre esta situación de protestas, han ido también, se ha visto que ha sido reprimida por fuerzas del Estado, ¿no? Fuerzas Armadas, policía, y sobre todo este devenir entre la represión, entre las protestas, entre algunas tomas violentas, se han ido dando distintas posturas, ¿no? A través de Twitter podemos ver, luego de un análisis exploratorio de datos de corte un poco más cualitativo y cuantitativo también, hemos podido identificar algunas posturas, ¿no? Eh, Aquí hemos identificado 4. La primera sería una postura que, digamos, legitima totalmente las protestas, sin considerar la presencia quizá de otros actores que podrían estar involucrados, que persiguen sus propios intereses, ¿no? Una segunda postura que sí legitima parcialmente las protestas, las demandas legítimas de la población, pero considerando también la presencia de asusadores políticos, intervención de organizaciones como organizaciones vinculadas al narcotráfico, a la minería ilegal, partidos políticos que buscan redituar intereses de toda esta situación bastante convulsiva, ¿no? Y como tercera postura, ya del otro lado, digamos que vemos una posición de rechazo de las protestas, pero digamos más condescendiente, en el sentido de que si bien rechaza las protestas, considera que si bien puede haber población civil involucrada en los movimientos, las protestas que puede ir dándose, esta población civil actúa convencida, pero manipulada por intereses, ¿no? Por intereses determinados, o que, digamos, las consignas que se suelen dar en las protestas actuales, que son adelanto de elecciones, renuncia de la presidenta, cierre del Congreso o incluso la propuesta de una asamblea constituyente para cambiar la constitución, son consignas que están totalmente erradas, ¿no? Y la población por ignorancia o por manipulación cae en, digamos, apoyar este tipo de consignas. Entonces, eso, digamos que vendría a ser esta tercera postura, que es un rechazo, como vuelvo a recalcar ahí, es un poco más condescendiente. Y luego, la postura bajo la cual, digamos, se va a interesar un poco ya este proyecto es la que tiene que ver con el rechazo absoluto de las protestas, ¿no? Aquellas personas que, digamos, consideran que quienes protestan son criminales, o que las muertes que se han dado a raíz de la represión, hasta ahora van más de 50 muertos que se han dado desde las protestas desde diciembre del año pasado, es que estas muertes están justificadas totalmente, ¿no? No hay, digamos, un reconocimiento de que pueda haber población civil que demanda legítimamente determinados derechos, que, bueno, estando en una democracia se considera el derecho a la protesta. Digamos que esto de algún otro modo está como que tapado para estas personas que podrían ubicarse en esta cuarta postura, ¿no? Entonces, de estas 4 posturas en la que, digamos, vamos a enfocarnos,
va a ser esta última, esta cuarta, el rechazo absoluto de las protestas. Y en ese sentido, el objetivo va a ser detectar tweets afines a una posición que hemos etiquetado para resumir como de ultraderecha, ¿no? Digamos que ese sería el objetivo general del proyecto, pero en aras de evaluar cuál sería el mejor modelo que prediga o que ayude a perfilar cuál es digamos, el que predice mejor o el que sería más efectivo para una finalidad práctica, hemos planteado un actor hipotético que tendría la finalidad, digamos, es una organización que busca determinar la postura ideológica de cada usuario para dirigir hacia él una campaña de donativos o apoyo financiero. Por ejemplo, ¿no? Si yo detecto muy bien a las personas que, digamos, se ubican en este espectro etiquetado como de ultraderecha, podría dirigir hacia ellos una campaña de marketing, por ejemplo, por redes sociales, y la finalidad sería recibir más apoyo financiero, ¿no? Eso ya lo iremos viendo a lo largo de la parte ya de evaluación de los modelos para ver exactamente a qué apunta. Entonces, esos son los objetivos, y ya dicho eso, paso a la parte ya del trabajo con los datos, empezando por la extracción. Hay una pequeña acotación sobre lo que implica extraer datos de Twitter. Hay un proceso de autenticación, ¿no? Para poder usar las funciones que nos permiten extraer los datos. Hay documentación ahí en Internet que me parece bastante accesible y que con eso fácilmente se puede trabajar y encontrar un montón de información útil y aplicar bastantes ejercicios sobre el trabajo que se puede hacer con la data con Twitter. Eh, entonces, luego ya de pasar del proceso de autenticación, aquí lo que hemos hecho, en vez de, digamos, realizar el proceso de, digamos, bajarnos 1000 tweets y identificar manualmente, este es de ultraderecha, esta corresponde a las otras posturas, este sí, este no, lo que hemos hecho es identificar usuarios que, digamos, podrían catalogarse como de las otras posturas, y usuarios que estemos con cierta seguridad de que sí estén en este espectro etiquetado como de ultraderecha. De esta manera nos hemos ahorrado el tiempo, digamos, en el proceso de etiquetado de datos, porque etiquetar tweet por tweet sí tomaría demasiado tiempo, igual para, digamos, seleccionar los usuarios, para identificar que corresponda ciertamente a esta categoría. Ha habido un trabajo también de verificación, ¿no? Entonces ahí está el trabajo de extracción de datos. Luego, para pasar a lo que sería la limpieza, ¿no? La conversión a minúsculas de los tweets, eliminación de signos de puntuación, la tokenización por palabras y la eliminación de las palabras que carecen, digamos, de valor para el proyecto, que serían las stop words. Y luego de un análisis exploratorio de datos, se detectó que también las palabras con tres a menos letras no aportaban algún valor a la hora de analizar los datos, ¿no? Luego de este trabajo de limpieza, lo que se hizo fue un análisis ya exploratorio de datos, ¿no? Bueno, en realidad era un proceso, digamos, reiterativo, ¿no? Se iba trabajando, luego se iba limpiando más para, digamos, quedarnos con lo más fino, con lo que más podía aportar valor al proyecto. Se hizo esto, el ejercicio de la nube de palabras, tanto con los dos grupos, ¿no? Los otros que tenían, digamos, corresponden a esas tres otras posturas que habíamos especificado al inicio de la presentación, y también el sector de ultraderecha, que es el de interés del proyecto. Entonces aquí tenemos en la nube de palabras que más destacan son, por ejemplo, terroristas, terrorismo nunca más, cosas que más o menos suelen distinguir a este grupo etiquetado como ultraderecha. Y por otro lado, de las otras posturas, ¿no? Podemos encontrar palabras como protestas, Ayacucho, bueno, el nombre Arequipa, el nombre de las provincias en donde se ha ido dando las protestas, ¿no? Luego tenemos, a través del cálculo de la medida del logaritmo del ratio odds, hemos podido identificar las palabras más distintivas, ¿no? Digamos, a diferencia del número de palabras, que son como que las palabras más frecuentes por grupo, estas serían las palabras que más hacen distinguir este grupo en comparación del otro grupo. En ese sentido, aquellos que han sido calificados como de las otras posturas, tenemos estas palabras como represión, bala, en el contexto este de las represiones que hubieron hacia la población, presidenta, prensa, ¿no? Como las palabras que podrían ser más distintivas. Y en el caso de la autoría de ultraderecha,
podemos identificar estas otras palabras como izquierda miserable y terrorista, castillo golpista, haciendo referencia al expresidente, y bueno, palabras distintivas de cada grupo eh, ideológico, por decirlo así. Bueno, luego también hicimos el ejercicio de construir bigramas, porque nos parecía muy interesante también lo que nos arrojaba. Y vemos aquí, ¿no? Bigramas más frecuentes, ¿no? Dina Boluarte, que es el nombre de la presidenta actual, adelanto de elecciones, que es una consigna muy clamada dentro de la población que se moviliza, como palabras, bigramas muy frecuentes, ¿no? El fuero militar, etcétera. Y de parte de bigramas del colectivo que se podría catalogar como ultraderecha, tenemos Pedro Castillo, el nombre del expresidente, Sendero Luminoso, nuevamente palabras que ya hemos visto que bueno, en la nube de palabras y a lo largo del análisis exploratorio de datos han sido como que muy distintivas de este sector, ¿no? Que hacen como que eh, identificarlos con más facilidad. Y por último, también el ejercicio de trigramas, que también bota algunas cosas interesantes ahí, pero bueno, con bigramas ya he visto, me parece la pulpa. Y para ya, luego de terminar el análisis exploratorio de datos, pasamos ya a la etapa de transformación de datos para el entrenamiento del modelo, ¿no? Luego que el análisis exploratorio de datos en realidad ha sido un proceso que ha estado presente, iterativo, o sea, luego incluso de la primera vez en la que se construyeron modelos, volvimos nuevamente, pues se volvió al análisis exploratorio de datos porque había algunas cosas que se veían que la verdad no pensé que iba a ser tan iterativo, ¿no? Pero ahí hubo un proceso bastante interesante. Entonces, luego de eso se pasa ya a la transformación para el entrenamiento de modelos y eso va a requerir que los tweets estén en formato matricial, es decir, que cada palabra se convierta en una variable, la conversión de valores nulos a ceros, ¿no? Para entrenar los algoritmos, la variable de interés, que sería la autoría, es decir, si es de postura neutral o otra, o de ultraderecha, calificarla como una variable de factor. Y esto también es algo muy importante, que es las mismas variables predictoras para el dataset de entrenamiento y para el dataset de testeo, ¿no? Especialmente para nuevos datasets de prueba, es decir, luego de que construimos el algoritmo y lo testeamos con esta muestra que se separó, se hace el ejercicio de descargarnos otro conjunto de tweets y probar que también sigue prediciendo, ¿no? El algoritmo construido. Entonces hay un trabajo para identificar cuáles son las mismas variables predictoras y seguir haciendo que funcione y que corra el algoritmo. Luego tenemos lo último que se hizo, que también fue algo producto de un proceso iterativo de análisis exploratorio de datos, era la eliminación de palabras que aparecen pocas veces, ¿no? En un primer momento, cuando se hizo este trabajo de la transformación a formato matricial, habían como que más de 4.000 columnas que correspondían a las más de 4.000 palabras que se habían identificado. Y luego de este proceso de eliminación de palabras a la cantidad menor, las que aparecen menos de 18 veces, se redujo a menos de 300 variables, ¿no? A menos de 300 palabras. Y en el primer momento, cuando se corrió este modelo con estas 4.000 variables, o sea, estas 4.000 palabras identificadas como variables, los modelos se tardaban muchísimo en correr, había unas cosas que no andaban, entonces, sobre todo el tema del tiempo, ¿no? Pero luego ya de este proceso, sobre todo de filtrar cuáles son las palabras más relevantes en todo esto, en todos esos datos que se iban examinando, se logró perfilar que la cantidad superior a 18 como que eran las palabras que más aportaban para distinguir a los grupos. Entonces, luego de eso, de ese proceso de transformación para cada modelo, se pasó ya a la parte de entrenamiento de modelos, se aplicó Bayes ingenuo y se identificaron las siguientes medidas, ¿no? Una accuracy del 71%, precisión del 79%, recall del 70%, especificidad del 73% y el F1 score del 74%. Luego con máquinas de soporte vectoriales vemos una mejora ahí de la accuracy en el 82%, precisión del 81%, el recall 78% y el F1 score del 80%. También se aplicó el Random Forest y tenemos una accuracy ahí también que mejoró del 86%, una precisión del 80%, un recall del 91%, una especificidad del 83% y un F1 score del 85%. En esta matriz de confusión que estamos viendo, se resaltaron estos valores de la precisión, el recall y el F1 score, porque, a ver, al inicio se planteó
que se iba a hacer el ejercicio de tener un actor hipotético, ¿no? Para no quedarnos solo, digamos, en una finalidad, por decirlo así, más académica, sino orientada hacia un fin práctico, eh, y a hipotetizar una organización que más o menos podría ser ciertamente realista, que tenga esta finalidad de detectar este grupo de ultraderecha para dirigir hacia ellos una campaña de marketing digital. Entonces, se supuso también que este actor, nuevamente no se recalca como supuesto, de que, digamos, le costaba más, a ver, vamos a ver el puntero, le costaba más este tipo de errores que este tipo de errores, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no? Si alguien pretende desarrollar una campaña de marketing digital, quizá, bueno, con el conocimiento previo que se tiene un poco de las campañas de marketing digital, cuesta menos quizá el mostrar la campaña, ¿no? El gasto que implicaría eso, a comparación de que no se detecte un posible donativo potencial, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, se tenían como que más en consideración las métricas que están resaltadas, ¿no? Como el recall, en menor medida la precisión, pero igual de importante, y el F1 Score que considera ambas métricas, ¿no? En ese sentido, el modelo Random Forest perfilaría mejor. Y en ese sentido también se optimizó este modelo Random Forest, jugaron posibles valores de número de árboles, de variables a seleccionar aleatoriamente, que se ve con este parámetro, hiperparámetro del MTRY, y también otros valores para probar la profundidad, de cuánto sería la profundidad más óptima de cada rama del árbol, ¿no? Nuevamente, estos valores también se testean luego, o sea, se ponen luego en un proceso de análisis exploratorio de datos, de ver cómo funciona mejor. Y probando, optimizando con esto, la configuración que sale más óptima es la que tiene esta cantidad que se indica aquí de 500 árboles, este hiperparámetro de 80, ¿no? De 80 son las variables que se van a seleccionar aleatoriamente, y una profundidad máxima de cada rama de árbol de 60, ¿no? Como resultado de eso, tenemos que mejorar en algunos puntos porcentuales el modelo Random Forest que se había planteado anteriormente. Y ya luego de tener eso, pasamos a utilizar otro modelo, otro dataset, ¿no? Descargamos otro conjunto de tweets de usuarios que también identificamos como de esas otras posturas y de postura, digamos, de ultraderecha, y los resultados fueron los siguientes, ¿no? Para el modelo Random Forest ya optimizado tenemos una precisión del 66%, un recall del 89% y un score del 76%. Para modelo de máquina de soporte vectoriales, un 87% en la precisión, un recall del 63% y un 73% en el F1 score. Entonces, luego de eso, más o menos siguiendo digamos, la finalidad de esta organización hipotética a la hora de construir el modelo, y para evaluar, digamos que como lo que le importa más es errar menos en este tipo de error, digamos que el modelo Random Forest sería como que digamos, el preferido, ¿no? Para usarse. En ese sentido, siguiendo con la línea de que el objetivo no es tanto quizá clasificar los tweets, sino clasificar la tendencia ideológica del usuario, se usó un nuevo dataset para predecir la posición ya no de los tweets, sino de los usuarios, ¿no? Y se enlistó una serie de 80 usuarios y con la finalidad de extraer 100 tweets por cada uno y clasificar cada tweet con el objetivo de que si en promedio, digamos, los tweets de este usuario, o sea, si supera el 65% de los que son los tweets calificados como ultraderecha, se procede a calificar al usuario también como de postura de ultraderecha, ¿no? En ese sentido, se pudo así, digamos, lograr resolver este problema de detectar, digamos, la postura ideológica del usuario en base a solo los tweets que escribía. Entonces, eh, de eso tenemos el siguiente resultado. De los 80 digamos, de los 80 usuarios, muchos de ellos, a la hora de hacer el filtrado para solo el periodo de interés, recordemos que las protestas, digamos, se dan desde, digamos, 7, 8 de diciembre, luego de la renuncia, bueno, de la vacancia del presidente, filtramos solo por los tweets que digamos, se publicaban en ese periodo, a partir de ese periodo, y también que más o menos tenía que ver con la problemática, porque obviamente todos los usuarios, o todo lo que se tuitea no tiene que ver con la cuestión política.
Entonces, luego del filtrado, algunos usuarios como que se descartaban y además de eso también muchos se tuiteaba contenido sensible, por lo cual no se trabajó con eso a la hora del entrenamiento del dataset. Producto de eso resultaron menos los usuarios que fueron calificados luego de todo este proceso de transformación y limpieza, y con los que quedaron se obtuvo lo siguiente, ¿no? Con el modelo de Random Forest se obtuvo una precisión del 92% y un recall, que es la medida que nos interesa, del 74%. El F1 score fue del 82%. Se hizo lo mismo con el modelo de soportes de máquinas de soporte vectoriales. Se tuvo una precisión del 94% y un recall del 58%. El F1 score fue del 72%. En ese sentido, digamos que evaluaríamos como mejor modelo a los bosques aleatorios, ¿no? Justamente porque bajo los supuestos de la organización hipotética que estábamos planteando, este tipo de error es el que, digamos, el que más nos importa no tenerlo, ¿no? Y ya como conclusiones finales, ¿no? Comentarios finales, nuevamente el comentario de cuál es el mejor modelo para evaluar en el sentido práctico la superioridad de un modelo predictivo. Necesitaríamos, ¿no?, partir de los fines concretos que busca la organización o el actor que lo utilice. En este caso fue una organización privada que buscaba dirigir una campaña, digamos, de marketing para recibir donativos o apoyo financiero, y por eso elegimos el modelo de bosques aleatorios, ¿no? Pero sí es muy importante plantearse esa pregunta a la hora de la evaluación de los modelos para que no quede como en un espectro académico, ¿no? Por último, también se identificaron como pasos siguientes, que sería muy interesante, claro, detectar las demás posturas ante el mismo tema de esos otros grupos que no se evaluaron, porque si nos centramos propiamente solo en el grupo de ultraderecha. También, si vamos a nuestra finalidad va a ser calificar o clasificar para tener, digamos, posturas ideológicas, obviamente no basarnos solo en el contenido textual, ¿no? Sino también en otras variables como seguidores, seguidos, el contenido sensible, que esto también fue algo que se identificó a la hora de trabajar el análisis exploratorio, ¿no? Muchos de estos usuarios que se calificó como ultraderecha, había una proporción considerable de tweets que tenían ese calificativo de contenido sensible. También las descripciones de los usuarios, eso también fue un tema que surgió luego de trabajar ahí el análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, eso serían otras variables que habrían que considerarse para el trabajo de detección de posturas ideológicas, ¿no? Y ahora, y otra cosa también que parecería muy interesante para seguir desarrollando y como comentario final, es que claro, una postura ideológica no la define la posición con respecto a un tema político, ¿no? Por eso decía al inicio que más propiamente era, el algoritmo servía para definir la postura hacia las protestas, que guardaba mucha relación y te puede dar muchos indicios de cuál es la postura ideológica, pero siendo un poco más estrictos, una postura ideológica, digamos, está compuesta por diversas posturas hacia diversos temas, ¿no? Entonces, sería muy interesante correlacionar esas diversas posturas y construir esa identificación ideológica más macro, ¿no? Eso sería un siguiente paso también muy interesante a desarrollar. Y por último, también el trabajo de detectar bots, que quizá a la hora de detectar estos usuarios que podrían tener estos tweets de carácter de ultraderecha, quizá uno no podría identificar cuál ha sido voto o no, y eso, digamos, contaminar el algoritmo que se entrena. Pero bueno, para este trabajo hay una herramienta que se llama el Voter digamos que ha sido popular a la hora de detectar bots, y los tweets o las cuentas que han sido identificadas han sido pasadas por esa página para estar más o menos, trabajar con cierta seguridad de que no se esté trabajando con tweets de bots, ¿no? Y eso, entonces eso ha sido, y gracias por la atención. Muchas gracias a vos, muy lindo el trabajo, eh, bien armado, bien hecho el código, está una joyita, ¿eh? Así que bueno, adelante y que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas Ya gracias, estás, gracias. ya tendrías que poder ver el examen final. Cualquier dudita, sabes dónde encontrarme, ¿eh? Listo, gracias, Ignacio. Hasta pronto, mucha suerte.